Raúl Vera, buenas tardes, ¿cómo le va, director? Sí, buenas tardes. Ahí a la mesa de trabajo, a las órdenes desde... Sí, estábamos queriendo saber más sobre el fallecimiento de este Dionisio Bustamante Sotelo. Queríamos saber detalles, qué es lo que pasó esta mañana específicamente. Sí, así es, así como estaba explicando a él, la señorita en tu mesa de trabajo, él venía pasando por una situación, al parecer, de abstinencia también. Entonces le cambió varias veces y estuvo por admisión, estuvo por un pabellón dentro de con unos amigos suyos, pero después, al ser por cuestiones de seguridad, pidió para que se le traslade a otro pabellón, entonces le trasladamos hasta el pabellón de sanidad. Y ayer recibió visita de algunos parientes suyos, pero recibió solamente un ratito, no quería saber nada de la gente que le visitaba. Y posteriormente se fue y se encerró en su celda, posterior a eso, y después ya comenzaron a algunos griteríos suyos desde su celda, y ahí fue que se fue y lo revisó el personal de guardia y le encontró que estaba procurando ahorcarse con un trapo, al parecer en su camisa, por la ventana de hierro. Entonces se le sacó afuera, se le habló, se le trató de tranquilizar, volvió a entrar nuevamente en su celda para luego, horas después, volvieron a pedir auxilio a los guardias y se le encontró ya autoflagelándose, procurando golpearse la cabeza por el suelo, por la caja de hormigón. Entonces, a sacarse, le procuró nuevamente tranquilizar, que, que no se preocupe, que él pedía a toda costa, quería que se le traslade hasta Encarnación, quería su traslado. Tenía miedo que se le asesine, decía. Entonces se le volvió a tranquilizar después de eh, casi 45, una hora. A pedir, el celador volvió a pedir auxilio al guardia y ya se le encontró boca para arriba en el suelo, agitado, con un pulso muy débil, por la cual se solicitó auxilio a la gente de sanidad, considerando que está cerquita. Él- se fueron y lo auxiliaron, casi 7, 8 minutos en sanidad, y después ya se le trasladó de urgencia al hospital. Y la causa es politraumatismo de cráneo, o sea que evidentemente por los golpes que él mismo se infligió. Entonces, esa es la razón por la cual que todas las informaciones preliminares indican que fue un suicidio, o sea que procuró su autoeliminación. Director, ¿y él recibía algún tipo de amenazas que él refirió con respecto a eso? Sí, desde que llegó a nuestro penal el jueves pasado, él decía que le querían asesinar, que demasiado muchos enemigos tenía, y así hablaba con todo el mundo. Le pidió a algunos internos que le den un cuchillo, que por todos lados decía que todo el mundo le quería asesinar, o sea, un delirio de persecución tenía. Entonces, por eso es que en 3 oportunidades Creo, los grupos de... sí, vamos a tratar un poquito de mejorar, parece. Director, no sé si nos escuchás. Sí, le escucho. Sí, ahora le escuchamos mejor. Entonces, quería asesinarle, dijo. Sí, así es. Decía él que la gente que le quería asesinar, o sea, que comenzó a sentir un delirio de persecución, al parecer entró en una etapa de abstinencia también. Entonces, esa fue la razón por la cual le sacamos del grupo y lo trasladamos a sanidad, donde se encontraba solo en su celda. El señor era consumía drogas, entonces. Y evidentemente que sí, o sea que seguramente con la autopsia se va a determinar también, al menos internamente, cómo está la situación, pero los informes preliminares indican de que sí. Y
por otro lado, él nunca dijo quién o qué personas le amenazaron porque decía tenía miedo. Hola, se nos fue la señal. Ah, sí, está ahí. Quería decir nomás, consulto, ¿no identificó a ninguna persona que supuestamente le amenazó o algo así, ya que decía esto? Estamos. Amigos, por todos lados tenía enemigos y necesitaba un arma para poder defenderse. Eso decía en los grupos donde estuvo, en los dos pabellones, en admisión y en uno de los pabellones que tenemos acá, pabellón D. Y en su celda él estaba solo, no había nadie y estaba encerrado entonces. Así es, solo estaba encerrado. Por cuestiones de seguridad, normalmente cuando la gente es conflictivo, se le traslada en primer término al pabellón de sanidad, donde normalmente la persona se encuentra sola, antes de llevarlo al calabozo, porque evidentemente que se le notaba de que él estaba en una etapa de abstinencia, entonces el lugar donde suele estar el más seguro. Aislamiento sería entonces. Aislamiento, sí señor, aislamiento. Eso no es calabozo, sino es un aislamiento, y considerando que está cerca de la oficina de sanidad. Director, le consulto un dato que había dicho el comisario Nimio Cardoso justamente hace unos días. Refería que él en realidad no formaba parte de este grupo criminal UPP y que tampoco se podía considerar a este grupo como criminal. No sé qué datos tienen con referencia a eso, director. No, él se autodenominaba líder de ese supuesto movimiento, entonces él le decía a mucha gente que en principio que él era peligroso, que tenía, al menos en esos primeros días. Y después sí ya comenzó en una nueva etapa de delirio de persecución y comenzó también tenía esos síntomas no soy profesional en el tema, pero al parecer entraba en esa etapa de abstinencia. Y Entonces, no era parte de este grupo, solamente él decía eso. No, eso te digo, yo no formo parte del equipo de investigación o de inteligencia para determinar eso, pero él decía que él formaba parte de que ese grupo, él no negó, él decía que era el líder. él decía que entonces que era el líder. Y decime, Sí, sí. no hay, ustedes no tienen equipo profesional y eso con respecto a este tema de la abstinencia, director. O sea, que gente especializada en el tema no, pero sí tenemos al menos gente, psicólogas, psiquiatras que suelen venir a visitar, pero él recién llegó el jueves pasado nada más, entonces recién se estaba adaptando al grupo, por eso es que le movimos, ingresó por admisión, no le gustó el lugar, le volvimos a mudar el lugar. Eso, o sea que todo eso está en vídeo, con su red de su recorrida, eso ya entregamos todo al Ministerio Público también para ver de que él cuando entró a la sanidad estaba lúcido, se iba caminando, entró caminando, entonces todo eso seguramente ya va a formar parte de la investigación correspondiente. ¿Y hay cámaras y todo? ¿Se filmó esto de repente en los pasillos o no, director? Así es. Nuestra institución penitenciaria tiene cámaras casi en todos los pasillos, y también hay videos donde él mismo se estaba autolastimando, entonces eso ya se entregó al Ministerio Público y también al Servicio de Inteligencia del Ministerio de Justicia. Ya, con eso entonces prácticamente es un hecho, o sea, está confirmado entonces que fue un suicidio. Y sí, al menos tenemos videos, o sea, eso no estamos autorizados nomás a publicarlo, pero sí hay videos agregados ya a la carpeta fiscal donde él mismo se le veía autolesionándose en su celda. Ya, ya. ¿Liz? Li- Director, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias también por los datos, muy amables. Muy amable de su parte. Te informó PDS Radio TV Digital. Hablábamos así con el abogado Raúl Vera, director del penal de Oviedo, de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.